Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 651. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Vamos entonces a dar un espacio de tiempo para que aquellas personitas que no han ingresado al grupo puedan ver el anuncio y puedan ingresar y hacer parte de él junto con nosotros. Recordarles los horarios de reunión, en este caso los días sábados, los días viernes y los días lunes a las 8 de la noche. Recordarles que tenemos como propósitos fundamentales el conocer a Cristo. Esto es algo que se puede lograr única y exclusivamente a través del estudio y la profundización de la Biblia. Es la manera como Dios ha decidido revelarse a los hombres y es la manera como nosotros debemos entonces conocerlo, estudiando la Biblia. Y también queremos tener una mejor comunión con Dios. Recordemos que Cristo, a través de lo que Él hizo en la cruz, permitió que nosotros ahora tengamos nuevamente comunión con Dios. Y la idea es que a través de este grupo usted pueda desarrollar una vida de oración que le permita agradarle a Dios, que le permita a usted comentarle sus cosas, hablar con Él y poder transformar su vida. Por último, tenemos un propósito tal vez más grande que los dos anteriores, y es el poder compartir con otras personas esta palabra, este grupo, con aquellos que no conocen al Señor, con aquellos que nos rechazan una invitación a la iglesia, con aquellos que de pronto no desean saber nada del Señor, pero que tal vez en una situación de angustia tienen esa necesidad. Bueno, este link de oración usted lo puede enviar y muchas personas pueden ser tocadas por el poder del Espíritu Santo. Recordarle a las personas que están en YouTube, que nos escuchan desde el canal, que sabemos que en este momento están ingresando varias personas allí, les damos la bienvenida y les decimos que por favor, si desean ingresar a Facebook, yo dejo el link en la caja de comentarios para que usted pueda ingresar los días que ya les he indicado. Vamos a dar un minuto más para que las personas que no lo han visto puedan ingresar. Recordarles que dentro de esa lectura, capítulo a capítulo, libro a libro de la Biblia, ya nos encontramos en Segunda de Crónicas. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 26, Segunda de Crónicas, capítulo 26, para los que les gusta leer directamente de la Biblia. Y el tema que vamos a trabajar hoy se llama ingenuos. Ingenuos es el tema que vamos a trabajar en el día de hoy. Vamos a hacer entonces una oración en este momento, una oración sentida, una oración donde usted se presente al Señor y le pida que le dé entendimiento, que le dé sabiduría. Si es necesario pedirle perdón por algo, hágalo. No entre de cualquier forma en la presencia de nuestro Dios. Hace unos días me comentaba alguien que empezaba a tener dudas de si Dios existía. Y yo le decía a esta persona que había o que una persona necesitaba más fe para creer en que Dios no existe que para creer que Dios existe, porque cuando nosotros venimos de la premisa de que Dios no existe, entonces debemos llegar a la premisa de que las cosas se crearon solas. Para que algo se cree solo se necesita mucha más fe que para creer en que alguien creó las cosas que existen como las conocemos hoy en día. Esta persona llegaba a entender que en realidad Dios existe y que lo que dice el Salmo es cierto. El necio dice en su corazón, Dios no existe, pero la palabra del Señor es clara en indicarnos que Él creó los cielos y la tierra. Vamos a orar al Señor. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, te agradecemos por esta noche, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos delante de tu presencia, Señor. Nosotros tenemos claro que no somos dignos de hacerlo, Señor, y que solo por tu gracia, por tu favor, por lo que tú hiciste en la cruz, mi amado Cristo, podemos hoy presentarnos delante del Padre para estudiar su palabra, para conocerlo un poco más, para hablar con Él, para contarle nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestros sufrimientos y aún para expresarle nuestros pecados pidiéndole perdón. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados,
En medio de este mundo caído, te pedimos perdón y por los méritos de Cristo te pedimos que por favor nos redimas, que por favor nos ayudes. Permite que esta noche la palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo del alma, que transforme las vidas de aquellos que no te conocen, Señor, que nos ayude a crecer a nosotros, Señor, y que nos permita avanzar en nuestra fe. Amado Dios, estas cosas te las pedimos en el bendito, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, inicio con la lectura de Segunda de Crónicas, dice así. Todo el pueblo de Judá tomó entonces a Uzías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías, y fue Uzías quien, después de la muerte del rey Amasías, reconstruyó la ciudad de Elat, y la reintegró a Judá. Uzías tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Uzías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías, y mientras vivió, Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Uzías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gad, Jabnía y Asdod. Además construyó ciudades en la región de Asdod entre los filisteos. Dios lo ayudó en su guerra contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur-Baal y contra los meunitas. Los amonitas fueron tributarios de Uzías, y éste llegó a tener tanto poder que su fama se difundió hasta la frontera de Egipto. Uzías también construyó y fortificó torres en Jerusalén, sobre las puertas de la esquina y del valle, y en el ángulo del muro. Asimismo construyó torres en el desierto y cavó un gran número de pozos, pues tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta. Tenía también labradores y viñadores que trabajaban en las montañas y en los valles, pues era un amante de la agricultura. Uzías contaba con un ejército que salía a la guerra. En un segundo que me perdí. Hoy estoy como cieguito. Un momento. ¿En qué versículo iba, madre? ¿En el 10? Ok. Asimismo construyó torres en el desierto y cavó un gran número de pozos, pues tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta, también labradores y viñadores que trabajaban en las montañas y en los valles, pues era un amante de la agricultura. Uzías contaba con un ejército que salía a la guerra por escuadrones, de acuerdo con el censo hecho por el cronista Ahiel y por el oficial Maseías, bajo la dirección de Hananías, funcionario del rey. El total de los jefes de la familia eran 2600, todos ellos guerreros valientes. Bajo el mando de estos había un ejército bien entrenado, compuesto por 300.500 soldados que combatían con mucho valor para apoyar al rey en su lucha contra los enemigos. Versículo 14. A ese ejército Uzías lo dotó de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. Construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos, y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño. Con la poderosa ayuda de Dios, Uzías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios el Señor no va a honrarlo. Esto enfureció a Uzías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso, pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente
se le cubrió de lepra. Al ver que Usías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte, tuvo que vivir aislado en su casa, y le prohibieron entrar al templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Los demás acontecimientos del reinado de Usías, desde el primero hasta el último, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Usías murió, fue sepultado con sus antepasados en un campo cercano al panteón de los reyes, pues padecía de lepra, y su hijo Jotán lo sucedió en el trono. Bueno, hermanos, hemos terminado la lectura del capítulo 26 de Segundo de Crónicas. Este capítulo nos está registrando el reinado de Usías, uno de los reyes en Judá. Y hemos empezado a ver un patrón. Sé que algunas personas no han estado en todos los grupos, pero en los capítulos anteriores hemos empezado a ver un patrón que se repite. Muchos de estos reyes empezaron bien con Dios, fueron bendecidos, pero con el tiempo se llenaron de confianza. Hubo un exceso de confianza que llevó a que algunos de ellos terminaran en el desastre. Es importante ir viendo el comportamiento del reino de Judá, porque recordemos que esto no pasó en un día. Hay muchas personas que cuando leen el Antiguo Testamento creen que eso sucedió en una semana, en unos meses. No, estos son siglos de historia antes de la deportación, porque lo que está haciendo el escritor es mostrándonos todo el camino antes de que viniera el juicio de Dios. El escritor que está en este momento contando esta historia, él está ya deportado. Él está exiliado, él está fuera de Judá. Él ya está en medio del castigo y nos está contando lo que sucedió antes de esa situación. Es como que él nos está dando una advertencia a nosotros para que no lleguemos a una situación similar. Y también es importante para que cuando las personas lleguen a ese punto de la lectura, y este es uno de los problemas cuando usted dice, hoy voy a leer la Biblia, y la abre en la primera que se le aparezca, y entonces de pronto usted se encuentra con algo extraño y dice, uy, ¿qué pasó acá? Yo no vuelvo a abrir la Biblia. Precisamente por eso, porque no la leemos en orden. En cambio, cuando usted lee en orden la Biblia, usted cuando llega a capítulos donde Dios ejerce juicio, usted va a decir, Dios es justo. Y el juicio fue en el tiempo indicado. Por ahora analicemos la historia de este hombre, que comenzó a reinar muy joven y que en principio fue muy obediente. Eso lo leímos. Por esa razón el texto también indica que el Señor lo bendijo, le dio victoria sobre sus enemigos, fortaleció el reino, le dio prosperidad, dice el texto, y el reino pudo avanzar. Sin embargo, cuando ese hombre se encontraba en su mejor momento, se envaneció, dice el texto, se enorgulleció, y se atrevió a llevar a cabo un ritual en el templo de Dios que solo estaba permitido a los sacerdotes. ¿Esto qué ocasionó? Ocasionó que enfermara gravemente y que fuera sustituido en el trono. Por eso es que al tema de hoy le di el nombre de ingenuos, porque lo que hizo este rey fue una ingenuidad. La idea es que nosotros podamos ver que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y nos ayuda, pero debemos cuidarnos de nuestra ingenuidad. Por eso vamos a ver 3 consejos para no ceder a la ingenuidad, porque todos estamos expuestos a eso. Y vamos a ver en qué consiste la ingenuidad y 3 consejos para no ceder a ella. Primero, si usted no quiere ceder a la ingenuidad, esfuércese por permanecer. Esforzarnos en estos días no es fácil. De hecho, hace unos días dábamos un tema la semana pasada, hablando acerca de lo difícil que está hoy en día conseguir trabajo, y hablábamos de que en medio de una recesión debemos esforzarnos por cuidar ese trabajo y por no perderlo. ¿Cuánto más deberíamos nosotros esforzarnos por permanecer en nuestra fe? Veamos lo que dice el versículo 3 al 5. Dice, Usías tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Usías hizo lo que agrada al Señor, pero en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Tremendo texto, ¿no?
Entonces, acá lo que estamos viendo es que Uzías comienza su vida con Dios bien. Este texto es un desafío para los jóvenes que me escuchan, porque este rey comenzó a gobernar a los 16 años y tuvo la madurez de hacerlo como de hacerlo bien. Se dejó guiar por el buen ejemplo de su padre, no por lo malo porque su papá había hecho cosas malas. Se sometió a las enseñanzas de Zacarías el profeta, no lo mató ni lo persiguió como otros, aunque luego cometió errores. A mí me interesa que el texto dice que lo buscó por 52 años al Señor. Yo creo que aquí ninguno de nosotros lleva 52 años buscando al Señor. Podemos llevar 5 años, 10 años, 20 años, pero 52 años buscando al Señor, mis respetos. Esto para los que dicen, ay, yo estoy muy joven, déjeme disfrutar. La intención del escritor es que nos quede claro que la fe verdadera es evidente en aquel que se esfuerza por fortalecerla. Y esto es importante, y aquí está tal vez una de esas cápsulas bíblicas que nosotros debemos tener en mente y debemos tener claras, porque muchas personas asumen que tienen fe, asumen que creen en Dios, pero la fe tiene ciertas evidencias. De hecho, la palabra fe viene del griego pistis. Recordemos que la Biblia fue escrita en 2 idiomas, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Griego era el idioma que en nuestro Señor Jesús tenía o que más se manejaba en el tiempo cuando Cristo vino a la tierra. Pues la palabra fe viene del griego pistis. Cuando un griego quería decir fe decía pistis. Cuando un hebreo quería decir fe decía emuná. Y ambas palabras significan constancia y fidelidad. O sea que la fe significa constancia y fidelidad. Nosotros por el texto podemos ver que la mayor parte de la vida de Uzías expresó una fe genuina. Una fe que se vio opacada, ¿por qué? Porque cuando comenzó a tener prosperidad y poder, se dejó llevar por eso. Es ahí donde ingenuamente nosotros podríamos permitir que ese tipo de cosas tomen control de nosotros. Miren, hermanos, nosotros cuando tenemos sufrimiento, escasez, dolor, nosotros recurrimos con mucha facilidad a los pies de Cristo. Pero pasa todo lo contrario cuando tenemos poder. Y fijémonos que esto no nos sucede solo a nosotros, sino que mire, le sucedió a un rey del reino de Dios. Cuando no tenía nada, se esforzaba por buscar a Dios. Cuando lo tuvo todo, se esforzó por alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque es que el dinero tiene eso. Tiene el poder de hacernos creer que el secreto del éxito somos nosotros. Es un hecho, ¿no? En el mundo actual y aún en la iglesia. Hoy en día usted encuentra que la iglesia y el mundo está enfocada en el hombre. El hombre es el centro de todo y Cristo está a un lado. Cristo es un objeto decorativo en la vida de muchas personas. Por eso muchos tienen a Cristo como una imagen, porque es un objeto decorativo, no es un objeto en el cual nosotros querramos poner toda nuestra confianza. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 10 y 11, algo que a mí me impacta bastante y que nos ayuda a clarificar este punto. Él dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Qué interesante, ¿no? El texto de Timoteo, o la carta que le escribe Pablo a Timoteo, nos está llevando a lo que en este momento Uzías estaba viviendo. Uzías había empezado bien, pero acá el apóstol nos está avisando a nosotros, nos está diciendo, ojo, porque en el pasado, tal vez refiriéndose a circunstancias como la de Uzías, hubo gente que por codiciar el dinero terminó muy mal. Se causaron muchísimos sinsabores. Y le dice, mejor sabe qué, huya de todo eso. Esmérese más bien en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la humildad. Recuerde cómo comenzó su camino de fe. Y yo lo invitaría a que usted reflexione por unos segundos en este momento. Porque esto es clave. Es clave. Si usted quiere permanecer, usted tiene que mirar cuáles son los cimientos de su fe.
Cuando usted inició su camino de fe, ¿fue obediente? Si usted no ha iniciado su camino de fe, debo indicarle que un camino de fe correcto es aquel en el cual la persona siente que necesita a Cristo porque su pecado lo está llevando al desastre. Y cuando una persona comienza con bases firmes en la fe, no va a ser fácil que caiga, va a poder permanecer. De hecho, cuando nosotros leemos la vida de Uzías, nos damos cuenta que él fue obediente a su papá y al profeta Zacarías. Podríamos preguntarnos, Jorge, ¿y entonces qué le pasó a Uzías? ¿Por qué no permaneció en su fe? Es probable que con el tiempo él empezara a dejar de escucharlos a ellos. Él empezara a pensar que sabía más que ellos. Y por eso en un momento dado no pudo permanecer. Por eso es que la obediencia no es de un solo día. Número 2, cuídese de la arrogancia. Es decir, si nosotros queremos tener claro que para permanecer en la fe no debemos ceder a la ingenuidad, debemos esforzarnos por permanecer y cuidarnos de la arrogancia. Tal vez uno de los pecados que nosotros los santandereanos tenemos más. A veces podría decir que somos no solamente arrogantes, sino muy orgullosos. Somos muy orgullosos. El versículo 14 al versículo 16 dice lo siguiente, escuche esto. A ese ejército Uzías lo dotó de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. Construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño. Con la poderosa ayuda de Dios, Uzías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor Dios de sus antepasados y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Creo que una de las razones más fuertes por las que los cristianos caen en apostasía es porque sin darse en cuenta empiezan a creer que tienen superpoderes. Escúcheme eso. Muchas personas que dicen tener fe caen en apostasía, o sea, niegan a Cristo, empiezan a negar su fe, porque sin darse cuenta empiezan a creer que tienen superpoderes en diferentes áreas de su vida, ya sea como en el caso de Uzías, para creer que las victorias eran por su fuerza y su poder y no por lo que Dios estaba haciendo. Yo recuerdo que hace unos años atrás, recuerdo que cuando yo oraba sucedían milagros y con el tiempo mi corazón se empezó a desviar. Entonces yo empecé a creer que el poderoso era yo. Y sabe, yo empezaba a mirar a los demás como si fueran menos que yo. Eso me llevó a pecar y a pensar que yo era especial para Dios y que los demás no. Por eso el Señor me quitó ese privilegio y me hizo ver que el problema era mi arrogancia. Y si nosotros miramos a Uzías, le sucedió algo similar. El versículo 16 de hecho dice, sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. No son pocos los casos, mis hermanos, de personas que le piden a Dios que les ayude, y cuando el Señor les ayuda, se alejan de Él. Ahora, algo que debemos tener claro a partir de hoy es que detrás de todas estas situaciones está Satanás. Y el problema es que ese ser, junto a nuestra naturaleza, son muy difíciles de detectar y de dominar. O sea, es muy difícil que una persona diga, hermano, mi carne, mis deseos me están dominando. Es muy difícil que una persona reconozca eso. Me refiero a que, por ejemplo, nadie se va a imaginar que podamos llegar a ofender al Señor de semejante manera. Para que usted se haga una idea, lo que hizo Uzías es como que usted se fuera mañana para un templo cristiano, católico o lo que fuera, y usted reemplazara al sacerdote o al pastor que está presentando el culto. Más o menos eso fue lo que él hizo. Era un rey, conocía la palabra y sabía las consecuencias que le traerían hacer esto, pero fue tan ingenuo y tan arrogante que no le importó.
¿Saben por qué? Porque es que así nos volvemos cuando nosotros empezamos a descuidar nuestra fe. Y de eso es que debemos cuidarnos. De hecho, los líderes de las mega iglesias en la actualidad, si usted estudia los casos, empezaron con una iglesia muy modesta, pero muy llena del Espíritu Santo, una iglesia amante de Cristo, una iglesia dedicada a la palabra, al evangelismo, pero tan pronto empezaron a ver dinero, a ver poder, a ver llegar las multitudes, entonces se dejaron llevar por la arrogancia y apostataron de la fe, produciendo así algo que conocemos hoy como la doctrina de la prosperidad, precisamente lo que el escritor está atacando acá, la doctrina de la superfe. Doctrinas hoy en las iglesias cristianas que le hacen creer a la gente que uno cree en Cristo para ser rico. Hemos visto que para no ceder a la ingenuidad debemos esforzarnos por permanecer en la fe y debemos cuidarnos de la arrogancia. Y por último, si usted ingenuamente ya ha caído, reaccione con coherencia. Reaccione con coherencia. Dice el versículo 17 al 20. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios el Señor no va a honrarlo. Esto enfureció a Uzías. Uno esperaría que el texto dijera ahí, Uzías se puso a llorar. No. Esto enfureció a Uzías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante del sacerdote Azarías y de los demás sacerdotes, lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se aseguró a salir, pues el Señor lo había castigado. A veces, mis hermanos, cuando las personas no entienden que están mal, es porque nunca se detienen por un momento a analizar lo que les está sucediendo. Mire, basta con que usted esta noche se encierre en su cuarto un momento y diga, ¿qué es de mi vida? Voy a reflexionar por un momento qué es mi vida en este momento. Si Dios viniera, ¿qué diría de mí? No las personas, Dios, Jesús, ¿qué diría de mí? Él entregó su sangre por mí en la cruz, Él pagó para que yo tenga vida eterna. ¿Qué estoy yo haciendo con mi vida? Yo estoy seguro, por ejemplo, que si las personas estudiaran más sus Biblias, empezarían a ver más su condición y la necesidad que tienen de Cristo. Empezarían a entender a dónde pueden llegar si continúan igual. Lo digo porque Uzías llevó un proceso donde creo que, por ejemplo, su pueblo, cuando le dijeron, oiga, a Uzías le dio lepra, porque se creyó sacerdote. Yo creo que la gente se rehusaba a creer que a ese hombre le estuviera pasando eso. Porque ese rey había sido obediente, dedicado, esforzado, y verlo ofendiendo a Dios debió ser duro para el pueblo. Pero lo peor es que él no aceptó su error. Y eso que él fue increpado en el momento que estaba a punto de ofrecer el incienso. Eso también me pareció interesante. Noten que el Señor lo juzgó aun cuando él todavía no había ofrecido el incienso. Dice el texto que estaba a punto de hacerlo. Es decir, tal como Cristo nos enseñó, Dios juzga los pensamientos, mis hermanos. Por eso el texto dice que si en nuestra mente nosotros odiamos a alguien, es como que cometiéramos asesinato. Que si con nuestra mente nosotros deseamos a la mujer del prójimo, es como que ya hubiésemos adulterado. Y lo que vemos acá es que Uzías fue juzgado, aunque apenas había entrado en el templo, pero ya sus pensamientos y sus deseos eran claros, y por eso Dios lo juzgó y lo castigó. Y la reacción de Uzías nos lleva a pensar y debería llevarnos a preguntar, no tanto a decir, terrible Uzías, qué terrible, yo no sería capaz. Yo creo que para saber si usted sería o no sería capaz, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo reacciona usted cuando alguien le corrige? Cuando alguien le dice, mire, lo que usted acaba de hacer está mal. Lo que usted acaba de hacer no le agrada a Dios.
¿Qué hace usted? ¿Se justifica? ¿Se cubre con mentiras? ¿O se enfurece para tratar de evadir su responsabilidad? No responde. Note que con este ya son varios capítulos donde la Biblia muestra esta misma conducta. O sea, pareciera que Dios nos está hablando y nos está diciendo cuidado con no aceptar la corrección, porque tal vez la corrección es la última oportunidad para que usted se arrepienta y ponga su fe en Jesús. Esto es un indicativo claro de que Dios puede estar a punto de castigarnos. Si usted es una persona dura de corazón, si a usted le cuesta aceptar sus errores, es una evidencia de que Dios está a punto de castigarlo. De hecho, a Uzías le dio lepra. Hace unos días, hablando acerca de esto, y con esto finalizamos, vi en noticias, yo creo que ustedes también lo han visto, la famosa viruela del mono. Es un nuevo virus que está en Estados Unidos en este momento y en África y en otras partes del mundo. La OMS ha empezado a elevar los niveles de alerta y se están llevando acciones a cabo para que el virus no se salga de control. Pero mi pregunta, tomando en cuenta el punto que acabamos de mencionar, reaccione con coherencia, y póngame acá mucha atención, es: ¿no ha pensado usted que si acabamos de salir de una pandemia y ahora se viene otra, es porque el Señor está furioso? ¿Es porque tal vez Él no está contento con la forma como estamos actuando después del COVID? Yo padecí el COVID, creo que varias veces, y fue duro, pero no me imagino tener la viruela del mono, porque es como la lepra. Le salen llagas llenas de pus a las personas por el cuerpo. Se dice que afecta principalmente a homosexuales y lesbianas. Es lo que hasta el momento se conoce. Si nosotros somos coherentes, deberíamos esforzarnos por permanecer firmes en la fe, por permanecer firmes como Cristo permaneció firme en la cruz hasta que derramó su última gota de sangre para que usted no vaya al infierno. Yo creo que es importante que no permitamos que la ingenuidad tome control de nuestra vida. Dejemos que el Espíritu Santo tome el control. Oremos a Dios. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, muchas gracias por tu preciosa palabra, Señor, por la oportunidad que nos diste hoy de leerla, de estudiarla, Señor, de meditarla, Padre. Estos temas a veces son difíciles para nuestra mente. Señor, hemos estado por muchos años en el mundo, al contrario de Uzías, Señor, que estuvo más de 50 años en tu presencia. Nosotros tal vez hemos pasado 20, 30 años alejados de ti, y ahora llevamos algunos años, Señor, y nos va a costar entender tu palabra. Tal vez para nosotros, Señor, tu palabra sea agria, sea amarga, Señor. Tal vez para algunos sea impasable, Señor. Tal vez la sana doctrina para otras personas sea intragable, pero sabemos que es la única que puede sanar nuestra mente y nuestro corazón. Sabemos que tu palabra es la fuente de vida eterna, Señor. Y por eso te damos gracias. Te damos gracias porque nos exhortas a tiempo, porque nos avisas a tiempo de lo que puede pasar, Señor. Y esto nos permite a nosotros, de alguna manera, estar activos y poder reaccionar de una manera coherente, Señor. Entendiendo que las cosas se pueden poner peores, Señor. Y que si nosotros no tomamos conciencia de esto, podemos terminar muy mal, Señor. Gracias a tu bondad y tu misericordia, que le permitiste a Uzías continuar con vida, Señor, y que debido a que la mayor parte de su vida la había llevado de manera correcta contigo, Señor, no aumentaste el castigo. Pero, Señor, nosotros sabemos que si nos obstinamos podemos llegar a perdernos. Por eso hoy te pido, Señor, que nos des un corazón que entienda tus verdades, Señor. Un corazón que se humille delante de ti. Un corazón que aprenda a agradecerte por la vida que nos das hoy, por la comida, Señor, por la salud, Señor. A esta misma hora, mientras nosotros disfrutamos de tu palabra y podemos orar contigo, hay gente debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital, Señor.
Hay niños a esta misma hora conectados a tu voz, Señor. Hay viejos que están a esta hora dando sus últimos respiros, Señor. Pero aquí nos tienes con vida, Señor. Una oportunidad más para arrepentirnos y para buscarte. Una oportunidad más para avanzar en nuestra fe, Señor. Por favor, ayúdanos a entender esa verdad, para que cambiemos nuestra manera de vivir, para que entendamos que la fe debe ser permanente, que no puede ser una cuestión de unos días y otros días no, que nuestra fe debe avanzar y que si nosotros no vemos esas evidencias, debemos activarnos, debemos tratar de reaccionar, debemos orar y decirle: Señor, me estoy alejando de ti. Señor, estoy empezando a sentir deseos por cosas que ya había abandonado. Señor, me ha llegado esta tentación, por favor ayúdame. El Señor promete ayudar a sus hijos, escuchar sus oraciones, perdonarlos si es necesario, pero no nos alejemos del Señor. Son tiempos donde necesitamos estar aferrados a la cruz de Cristo para poder permanecer firmes. Señor, te pido por todo lo que está pasando en el mundo, por la recesión, Señor, por las enfermedades, por las plagas. Señor, aún por las personas que mueren en nuestro país a causa de los sicarios y de los diferentes asesinatos. Te pedimos perdón por los abortos, Señor, te pedimos perdón por la drogadicción. Nuestro país ha hecho las cosas muy mal, Señor. Nuestro país ha hecho las cosas terribles, Señor. Tal vez peor que lo que había hecho el pueblo de Israel, Señor. Y sin embargo seguimos con vida, Señor. Y sin embargo nos das un día más. Por favor, ayúdanos, Señor, para que los hombres y mujeres que predican tu palabra se levanten su voz y hablen tu palabra, Señor. Que aquellas madres en el hogar que oran lo continúen haciendo, que aquellos padres que le hablan a sus hijos de Dios lo continúen haciendo, que aquellos hombres que se han desviado de la fe, que te han ofendido, se arrepientan y se vuelvan al camino. Señor, que en este tiempo donde tú has sido dejado a un lado como un objeto decorativo, los hombres entiendan que lo único que estamos haciendo es acumular ira para el día de la ira, Señor. Porque el negar que tú existes, porque el negar que tú puedes arreglar todo lo que hemos dañado, es sencillamente sumergirnos en la oscuridad. Señor, permítenos entender las verdades de tu palabra, permítenos entender este momento en la historia humana y actuar para poder ser luz en medio de la oscuridad. Señor, gracias. En el bendito, en el poderoso nombre de Jesús, te pedimos que guardes nuestras vidas, Señor. Que ayudes a aquellos que están orando por un milagro, Señor, por la salud de un familiar. Sabemos, Señor, que en nuestra iglesia hay varias personas enfermas, muy enfermas, Señor. Yo te pido que pongas tu mano poderosa donde tú la quieras poner, Señor. En especial oramos por Marcos, Señor. En especial oramos por la hermana Matilde. En especial oramos por Ángel, Señor, el hijo de Miguel, Señor. Te pido, por favor, que nos ayudes y que nos escuches y que actúes conforme a tu preciosa voluntad, Señor. Ponemos nuestra confianza en ti y seguimos adelante, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.